Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Viendo el título del video, algunos habrán ya deducido de qué voy a hablar. Los que no, se va a comentar lo que es el libro 1984 de George Orwell. Y lo hago porque desde mi punto de vista, y es algo que espero ya demostrar en este audio, es que ya estamos viviendo en 1984. Y es que cuando Orwell escribió este libro que se publicó en 1949, hace más de medio siglo, profetizó el mundo actual, el mundo en el que vivimos. Nos lo dijo y nos lo advirtió y parece que por más que este libro se difundió y que fue bestseller e incluso que se dio a conocer en el cine, la gente no supo leer su significado hasta muy tarde. Incluso lo confieso, la primera vez que yo lo leí hace más de 15 años, yo no entendí exactamente que el libro era una profecía hasta hace poco que se me ocurrió volverlo a leer y logré comprender con horror que lo que el libro narraba ya lo estábamos viviendo prácticamente. Y el documento se hizo realidad desde mi punto de vista y voy a tratar de explicar el por qué. Sí, antes de proseguir, hacerles saber que en la descripción de este video voy a dejar fragmentos de una de las tantas películas de 1984 con una breve descripción sobre qué trata cada fragmento. Y voy a dejar el enlace del perfil de Facebook de la Farmacia de la Píldora Roja, que ya la mayoría conocemos. Del primer aspecto de este libro que voy a tratar es algo que se llama la neolengua. Lo primero que deseo aclarar también es que no voy a contar de qué trata el libro en sí, o sea, no voy a hacer una descripción de qué es, sino a pegarme a lo que son los artículos de relevancia que nos incumben a nosotros y a nuestra filosofía, porque creo que va a ser de mucho interés para todos los que siguen este estilo de vida, la temática del canal y estas cosas. El libro habla de que en un futuro habrá un idioma especial que ha sido diseñado para todos que lo puedan utilizar y que se llama la neolengua. Y ese es el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. En el ambiente del libro se narra un mundo controlado por el gran hermano y un partido político que lo controla absolutamente todo, desde el amor hasta el pensamiento. Y parte del manejo social es la neolengua. La neolengua es un idioma creado para todos, es la forma correcta de hablar según el partido, porque recordemos que en el mundo de 1984 todo lo controla un partido que se llama el INSOC, que es como el diminutivo de socialismo inglés. Y si la neolengua no se usa, va a ser motivo de castigos muy graves, severos. Sobre la neolengua se encargan trabajadores que cuidan y señalan a los que no la usen. Además de que se difunde en los medios oficiales de comunicación y empleados tratan de cambiar el pasado de los archivos históricos usando este nuevo lenguaje, el cual incluso tiene diccionarios que actualizan periódicamente. El libro dice esto textualmente: la 11ª edición es la definitiva, dijo. Le estaremos dando al idioma su forma oficial, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos, creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará articulada antes del año 2050. Si les suena similar lo que acabo de leer al lenguaje inclusivo, tienen toda la razón y han apreciado bien. Es justamente la neolengua que vemos hoy en día y la forma, vean qué curioso, como se decía arriba, la forma en la que se trata de imponer desde arriba. Recordemos que el lenguaje inclusivo es una idea del UNESCO, que se le ocurrió a la UNESCO en 1999
y que hizo una solicitud a los países para que trataran de incorporarla. ¿Mm? Por si no sabían este dato, es una idea de la UNESCO. Y vale mencionar a este punto que Orwell habla de que los responsables de esto son los socialistas. Vean qué casualidad. Y por eso el partido oficial, como les decía, se llama INSOC, que significa socialismo inglés. Y noten el paralelismo con la nueva izquierda y lo lejos que llegó el autor incluso al profetizar esto. Ya la neolengua es usada mayoritariamente por personas de esa línea política. Y sabemos que todo esto de cierto movimiento femenino actual viene desde las izquierdas. Vean qué profético fue Orwell en ese punto. Y es que un ejemplo de esto es lo que Orwell llama en el libro El Negro Blanco, que es aplicar el cambio de ideas según sea necesario para el partido. Lo blanco puede ser negro y lo negro puede ser blanco. Es un ejemplo de esto, es el valor neutral de la letra E respecto a la neolengua o el lenguaje inclusivo, como quieran llamarle. Y su empleo es algo, como sabemos, que no, que es inclusivo, incluso cuando no lo es. Pero se le ha dado ese valor en pro de deformar el idioma. O sea, han transformado algo natural y correcto en algo incorrecto y ofensivo. O sea, han pasado el negro, el blanco al negro y han pasado el negro al blanco. Esta es como una analogía de lo que Orwell llama en el libro El Negro Blanco, la forma en la que las cosas pierden su significado en pro de lo que le conviene al partido. O sea, lo que la gente entendía como malo ahora puede ser bueno y lo que la gente entendía como bueno puede ser malo. Ese es el concepto del negro blanco. Y ahora que tocaba el punto de la neolengua, nos encamina el libro y este asunto del negro blanco a hablar del próximo tema que es el paracrimen. El paracrimen, ¿verdad? Se dice en el libro textualmente que paracrimen significa la facultad de parar, de cortar en seco de un modo casi instintivo todo pensamiento peligroso que pretenda salir a la superficie. Incluye esta facultad la de no percibir las analogías, de no darse cuenta de los errores de lógica, de no comprender los razonamientos más sencillos si son contrarios a los principios del INSOC y sentirse fastidiado e incluso asqueado por todo pensamiento orientado en una dirección herética. Para crimen equivale, pues, a estupidez protectora. ¿Se acuerdan cuando les narraba en otro video de que actualmente, al igual que se hacía en la Inquisición, cuando se decía la palabra hereje para descalificar a una persona, ahora se utilizan un montón de calificativos para descalificar a las personas? Esto es lo que quería decir Orwell cuando, cuando decía que la gente debe sentirse fastidiada e incluso asqueada por todo pensamiento orientado en una dirección herética. Hoy en día sabemos que filosofías como la nuestra son vistas heréticas por las personas que siguen las órdenes o los lineamientos del IMSOC y que estas personas pues nos acusan de un tipo de paracrimen si lo adaptamos al libro de 1984. Y es que, como vemos, las estupideces protectoras incluyen a la educación, donde se incluye el adoctrinamiento a ciertos temas postmodernistas que ya están relacionados con la neolengua. Recordemos que hoy calificativos para denigrar a una persona son machista, homófobo, etcétera. Ya todos los hemos escuchado. Pensemos en cuántos ejemplos de paracrimen extra los que les doy podemos dar sobre la sociedad actual. Son muchos realmente, demasiados en el modernismo, desde el área de la sexualidad humana, ¿verdad? Del género, el feminismo, cuotas de género, inclusión y demás términos. Y todos sabemos que una opinión diferente a la norma es equivalente a censura, a señalamiento, a ser calificado de muchas palabras y desacreditado por la masa popular, adoctrinada en pro de grupos protegidos y en pro de los sin sentido que antes eran obvios, mas hoy dejaron de serlo.
En otras palabras, el negro blanco, como les explicaba. Sobre el doble pensar, que es parte del negro blanco y que es parte también del paracrimen hasta cierto punto y que es un nuevo concepto que se da en el libro, es sobre el actuar en sí mismo. Es desde el actuar desde el adoctrinamiento de masas y este es el cambio de forma de pensar de las personas, ¿verdad? Lo que es el doble pensar, que es otro concepto. Orwell escribió textualmente sobre esto. Al partido no le interesan los actos realizados, nos importa solo el pensamiento. No solo destruimos a nuestros enemigos, sino que los cambiamos. Y esto se lleva a cabo desde el aparato legal, con leyes que castigan a quien no piense igual a lo establecido, tal y como pasa hoy en día, ¿verdad? En Argentina incluso, si mal no estoy, me corrigen por favor, existe un tipo de ministerio de pensamiento que se llama INADI por sus siglas, INADI, y actúa más o menos como un tipo de ministerio del doble pensar si lo adaptamos a la novela de Orwell. ¿Y por qué cambiar a la gente con la paz? Primordialmente, pues Orwell lo explica también más adelante en el libro cuando dice, en la Edad Media había la Inquisición, no funcionó. Pretendían erradicar la herejía y terminaron por perpetuarla. En las persecuciones antiguas por cada hereje quemado han surgido otros miles de ellos. ¿Por qué? Porque se mataba a los enemigos abiertamente y mientras aún no se habían arrepentido, se moría por abandonar las creencias heréticas. Naturalmente, así toda gloria pertenecía a la víctima y la vergüenza al inquisidor que la quemaba. Como vemos, la intención de esto no es cambiar a las personas a la fuerza con un arma de fondo, sino hacer un lavado de cerebro. Y Orwell pone este ejemplo de la Inquisición porque es muy cierto. Se terminaba por crear hasta un tipo de héroe del quemado y de condenar al inquisidor como alguien malo. Entonces, el doble pensar y lo que es el blanco y negro vienen a ser un proyecto de imposición en la mente de las personas, como hemos visto que pasa hoy en día, para, para cambiarlos desde la paz y no desde la violencia, para usar el lavado cerebral. Y quiero dejar algo muy claro a este punto, antes de que me critiquen. Yo no estoy creando una teoría conspirativa y yo soy totalmente enemigo de las teorías conspirativas. Estoy haciendo un paralelismo entre el libro, nuestra filosofía y cómo podemos utilizarlo para analizar el estilo de vida actual. Y retomando lo del doble pensar, es que está diseñado para ser aplicado y supervisado no solo por el gran hermano, sino por las personas ya adoctrinadas, ¿verdad? Y esto es parte de lo que estamos viendo en la sociedad actual y que pasa en el libro de 1984. No solo es el organismo internacional o el partido el que está velando por la aplicación del doble pensar, del paracrimen, del blanco negro, etcétera, sino que son las propias personas. Y esto lo vemos nosotros en nuestro día a día, cuando las propias personas tienden a crear un tipo de proteccionismo sobre seres de luz que son intocables y que las propias personas están velando por eso y están destinadas ya, preparadas para señalar con el dedo si usted no se acopla a estas normas o si hace algo que se supone que es políticamente incorrecto o incluso si habla. Las propias personas, al igual que en 1984, en la realidad están funcionando como un tipo de policía del pensamiento, ¿verdad? Y sobre el doble pensar, hay que añadir lo que se dice también en el libro, ¿verdad? Orwell escribe, los hombres de la masa eran criaturas débiles y cobardes, que no podían soportar la libertad ni encararse con la verdad y debían ser dominados y engañados sistemáticamente por otros hombres más fuertes que ellos.
Vean qué interesante este fragmento del libro, y es que un ejemplo de esto es lo que en esta filosofía llamamos manginas o blue pillar, y la forma en que son adoctrinados por los artistas de la seducción o del adoctrinamiento desde niños, y podría interpretarse como el sistema educativo estatal también o el sistema mediático actual que sirve para lavarle el cerebro a las personas y crear un sentido común, ¿verdad? Área de poder e influencia, ¿verdad? Todas estas son áreas de poder e influencia capaces de adoctrinar como vemos que está sucediendo hoy el día. Incluso el propio Internet puede caber dentro de esta descripción. Ahora, el doble pensar y el sector social al que protegen van a crear un enemigo con el cual estar en guerra siempre sin que se declare la paz para que el adoctrinamiento sea perpetuo y la acción no se desgaste y se renueve siempre. La importancia de crear un enemigo común en la gente al cual no se le declare la paz y que constantemente requiera batallas es que alarga la forma en que la batalla se lleva adelante y abre una ventana de tiempo y espacio para que más personas sean adoctrinadas. Sobre esto Orwell explicó: recuerda que es para siempre. Siempre estará ahí la cara que ha de ser pisoteada, el hereje, el enemigo de la sociedad. Estará siempre a mano para que puedan ser derrotados y humillados una y otra vez. Todo doble pensar, en este caso, ¿verdad, amigos? Estará en la mira. Y el enemigo común en este caso es el hombre y la masculinidad. Incluso en el libro se da un periodo de lo que se llama los 2 minutos de odio y curiosamente el mayor enemigo en la sociedad de 1984 es Goldstein, que es la figura masculina. Y esto se demuestra, por ejemplo, adaptándolo al mundo actual en los recientes ataques e intentos de criminalización de la masculinidad, incluso en anuncios que ya todos conocemos, usando otros medios también como la prensa visual y escrita en temas como los femicidios, por ejemplo, donde el hombre es convertido de una forma sexista en un ser perverso y malo, ¿verdad? Ante la imagen general de las personas. Y es que todo este adoctrinamiento fue previsto por Orwell, incluso a cómo se desarrolla hoy en día en los centros educativos. Sobre esto él escribió lo siguiente: querido, también yo he estado en la escuela. A las mayores de 16 años se les dan conferencias sobre temas sexuales una vez al mes. Y luego el movimiento juvenil no dejan de grabarle a una de esas estupideces en la cabeza. En muchísimos casos da resultado. Claro que nunca se tiene la seguridad porque la gente es tan hipócrita. Y esto es muy claro. No sé si ustedes han notado que en las universidades ya hay estudios de género y que en las universidades se está dando educación sexual a manos del Estado con los conceptos que al Estado le funcionan y que estamos creando niños y jóvenes con una mentalidad que es la que le conviene al Estado y a las tendencias postmodernistas actuales. También se aplica desde los centros de estudio, como lo decía Orwell. Y es que esto nos lleva a otro punto, a otro puente de enlace que nos presenta el libro que se llama La Liga Antisex. Y si yo Liga Antisex, vamos a ver qué analizan. ¿A qué les suena? A feminismo, ¿verdad? Ok, pues muy bien pensado. Esta imagen que estamos viendo en la pantalla es una ilustración que se había hecho del libro. Vean y piensen, analicen qué les parece. No sé si ya notaron el detalle al que yo me refiero. Y si les recuerdo otra imagen muy popular que usan estos grupitos, si no, vamos a verla ahora un poco más de cerca. Ok, la miran. Ok. Esto es claro desde la educación en escuelas y colegios, ¿verdad? Esta es una de las profecías que hace este libro sobre la sociedad actual. Lo que Orwell quería decir con la liga anti-sex no es más que lo que vemos hoy en día como feminismo.
Pero en las universidades, ¿verdad? Ya incluso, como les decía, estudios de género y es la misma base educativa que Orwell nos advirtió desde hace mucho tiempo. En el libro se habla incluso de que las relaciones de pareja son mal vistas en algunas condiciones, como le pasa a Winston, que es el personaje principal de la novela, y a su pareja Julia, que se enamoran, siendo ella de la Liga Anti-Sex, lo cual estaba totalmente prohibido e incluso sus vidas corrían peligro. Las personas de la Liga Anti-Sex no tenían que relacionarse con hombres, ¿les suena? En el libro se va incluso más allá, se habla del pasado, o sea, de cómo eran las relaciones anteriormente entre hombres y mujeres y cómo la Liga Antisex y el partido las deformó. Y dice textualmente, en los viejos tiempos, pensó, un hombre miraba el cuerpo de una muchacha y veía que era deseable. Y aquí se acababa la historia. Pero ahora no se podía sentir amor puro o deseo puro. Ninguna emoción era pura porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, el clímax, una victoria, era un golpe contra el partido, era un acto político. Recordemos que Julia no podía tener una relación con Winston, por lo que les mencionaba de la Liga Antisex y que estaba prohibido, pero ellos aún así se decidieron a alejar a un área boscosa donde sí se pudieron abrazar, pero tenían que hacerlo escondido porque no era bien visto, ¿verdad? Y incluso en el libro se habla de que Julia, como les decía, era miembro de la Liga Antisex, no solo para ser criticada por los demás, ella corría el riesgo de ser criticada por los demás. Y es muchas de las cosas que le pasan hoy en día a muchos seres de luz que forman parte de estos movimientos y se salen o si no se alinean, que son criticadas justamente, ¿verdad? Que las propias personas que las dicen defender las señalan. Sobre esta parte en el libro, hay algo que vale la pena leer textualmente nuevamente y es que Julia decía, pensaste que era una excelente afiliada, pura en palabra y en hechos, estandartes, desfiles, consignas, excursiones colectivas y todo eso, y creíste que a las primeras de cambio te denunciaría como criminal mental y haría que te mataran. Sí, algo así. Ya sabes que muchas chicas son de este modo. La culpa la tiene esa porquería, dijo Julia quitándose el cinturón rojo de la Liga Antisex y tirándolo a una rama, donde quedó colgado. Vean qué increíble el paralelismo que habla sobre denuncias y críticas de la Liga Antisex contra los varones. El libro lo habla y el fin del partido en sí es controlar a las masas por medio del sexo, más o menos como pasa con la religión. La religión tiene también un control de masas basado en el control sexual de la persona, ¿verdad? Y en la sociedad de 1984 la idea era dejar el sexo solo para la reproducción y que los bebés fueran criados y adoctrinados por el partido. Esto nos retoma la parte pasada del video que hablábamos sobre la educación y cómo la educación sobre la Liga Antisex se impartía desde muy niños en escuelas y colegios, cosa que es muy similar a lo que está pasando hoy en día. Sobre esto se dice, la finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Como ven, el Estado quiere tomar control, el Estado en 1984 quiere tomar control sobre las relaciones de pareja, incluso sobre el matrimonio. Esto es algo que vemos ahora con las leyes actuales que tienen un control sobre las relaciones de pareja y el matrimonio también, que incluso muchas veces la propia ley sigue en, en divorcio. Más adelante sobre este mismo tema en el libro dice, la única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido.
La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial. En neolengua se le decía CEMART, y educados en instituciones públicas. Este trataba de matar el instinto sexual o, si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. Ojo a estas palabras textuales del libro, por lo menos mancharlo y deformarlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con este asunto del tema de la sexualidad? Lo que es la Liga Antisex moderna, lo que ha hecho es mancharlo y deformarlo en pro de sus propios beneficios, en pro del INSOC que ellos mismos siguen, que es el socialismo moderno. Y es que el libro es tan acertado en sus predicciones que incluso predijo las marchas de las ligas antisex modernas que ya sabemos cuáles son específicamente, ¿verdad? Sobre esto vale la pena leer el siguiente fragmento. Dice, todas estas marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Cuánta verdad en las palabras de Orwell, no es más que sexo agriado. Si notan ustedes las protestas de las ligas antisex modernas, no es más que sexo agriado. Y es otra de las profecías que el libro hace a la perfección y uno de los motivos por los que me decidí a hacer el video y a afirmar que ya estamos en el año de 1984 del que hablaba Orwell. El paralelismo con la temática actual que se vive es, desde mi punto de vista, increíblemente similar. Pero eso no es nada. Como ustedes han visto y están informados, en la actualidad la formación original de la familia está siendo modificada, ¿verdad? Se está viendo lo que son familias alternativas, sabemos a lo que me refiero, y es parte de todo este adoctrinamiento que se vivía en el mundo de 1984 y que se vive ya en la actualidad. Sobre esto escribía Orwell. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Vean qué interesante. Como vemos el concepto de que es una familia ahora pertenece al partido que dicta las normas, o sea, a la policía del pensamiento, lo que se ha visto ya en algún porcentaje muy amplio. Y es que justo este tema, ¿verdad? Abre una nueva puerta, nos da una nueva llave para hablar nuevamente de algo que había tocado brevemente arriba, que es el doble pensar. ¿Qué es el doble pensar? Vean qué interesante, dice textualmente el libro. Doble pensar significa el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en una mente. O sea, es un tipo de engaño consciente. Reitero, es un tipo de engaño consciente. Vamos a dar ejemplos. Apoyo el matrimonio, ok, pero a mi manera. Si no lo apoyas a mi manera, estás mal. O por ejemplo, apoyo el amor, pero bajo las normas del partido. Como vemos, tanto en 1984 como en la realidad, las normas del matrimonio han cambiado y las normas de las relaciones de pareja también. Entonces, el doble pensar aquí se aplica en lo siguiente. Las relaciones están bien, digamos por ahora que el matrimonio también. Y esos son dos conceptos que todos manejamos. Pero el doble pensar se aplica en que ahora hay nuevos términos, nuevas reglas para hablar de relaciones de pareja y de matrimonio. O sea, dentro de algo que está correcto se distorsiona sin que deje de ser igual, solamente se distorsiona un poco y se crea la misma imagen pero con un nuevo concepto. Esto es un doble pensar. En otras palabras, es pensar igual pero con variantes. Las variantes del partido
son iguales a las antiguas, pero adaptadas a sus ideas. O sea, actúas como antes, pero de una forma adaptada. Esto es doble pensar y lo hablaba el libro y lo estamos viendo ya. Incluso el doble pensar explica el comportamiento moderno de la mayoría de las masas. Y Orwell lo explicó así. El doble pensar está arraigado en el corazón mismo del INSOC, ya que en el acto esencial del partido es el empleo del engaño consciente. Ojo, el empleo del engaño consciente, conservando a la vez la firmeza de propósito que caracteriza a la auténtica honradez. O sea, se pinta algo como bueno, pero no es nada más que eso, un tipo de pintura. Se mantiene con firmeza. Seguimos. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas. Olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga. Negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega. Todo esto es indispensable, incluso para usar la palabra doble pensar es preciso pensar en doble pensar. Vean qué importante. Incluso, repito, incluso para usar la palabra doble pensar es preciso emplear el doble pensar. Porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas en la realidad. Y repito nuevamente este fragmento, porque para usar la palabra se admite que se están haciendo trampas en la realidad. Y esto nos lleva a una segunda explicación del doble pensar que dice: el gran éxito del partido es haber logrado un sistema de pensamiento en que tanto la conciencia como la inconsciencia pueden existir simultáneamente. Ojo, como la conciencia y la inconsciencia pueden existir simultáneamente. Por eso es que ahora vemos que temas que tienen lógica se tratan con falta de lógica. Eso pasa ya como pasó en la sociedad de 1984. Luego dice el libro: en nuestra sociedad, aquellos que saben mejor lo que está ocurriendo son a la vez los que están más lejos de ver el mundo como realmente es. Da de pensar. Y es que eh, el doble pensar está relacionado con el paracrimen, si lo analizan bien, y el adoctrinamiento. Son como el zapato izquierdo y el zapato derecho. No calzan, pero juntos, aunque sean diferentes, se llevan bien. En el libro se vive en un estado de contradicción que es provocado por el paracrimen y el doble pensar. Son parte de los pilares que lleva la sociedad, que mantienen el peso de la sociedad. Se habla a lo largo de este escrito del Ministerio del Amor, por ejemplo. Hay varios ministerios en este libro. Uno de ellos es el del amor, que es, curiosamente, es como el partido controla las relaciones de pareja por medio de los métodos ya mencionados y al mismo tiempo existe otro, el Ministerio del Amor practica la tortura. Analicemos qué significa esto. El Ministerio del Amor practica la tortura. Y el Ministerio de la Abundancia, que es otro de los ministerios que abre el libro, practica el hambre. Y el Ministerio de la Verdad practica la mentira. Y es que ahora las personas que dicen tener la verdad están emitiendo mentiras. Y si usted no cree las mentiras que salen del Ministerio de la Verdad, te acusan de doble crimen, de paracrimen, perdón. ¿Y cuál es la herramienta que usted que está utilizando el Ministerio de la Verdad para manipular a las masas? Pues el doble pensar. Empiezan a atar cabos entre los paralelismos de 1984 y lo que pasa hoy en día. Y es que este ministerio, el de la verdad, es el que explica al resto de ministerios. O sea, en el libro, los ministerios practican lo opuesto a lo que hacen. O sea, las personas que hoy hablan de amor, como se pasaba en 1984, practican la tortura. Y los que hablaban de abundancia, practicaban el hambre. Y los que hablaban de la verdad, difundían la mentira. Es justamente lo que está pasando hoy en día. Ejemplos actuales, pues las que dicen luchar por la igualdad, pero que no es verdad, todos sabemos, las ligas antisex modernas,
o las falsidades dichas en los medios, las denuncias falsas propagadas por el Me Too, pero con apoyo mediático, etcétera. O sea, hay un tipo de doble pensar, hay un tipo de ministerio de la verdad que se puede interpretar también como los medios de comunicación. Y es que en 1984 se deja claro que la verdad no está en otra cosa más que en pensar como la mayoría. Eso es lo que 1984 transmite, que las personas saben que pensar como la mayoría es estar en la verdad. Y apartan al individuo de sus amigos, parejas y demás para que busque una afiliación a grupos sociales dada la soledad y necesidad de aceptación que se requiere, ¿verdad? Sobre esto se escribió: el poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus, de volverlos a construir. Ok, ¿les parece las palabritas que usan las ligas antisex modernas que llaman de construir? ¿Verdad? ¿Han escuchado esta palabra que están deconstruyendo? Ok, ok. Vamos a iniciar y cuando digo construir, interpreten como deconstruir para que comprendan mejor. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir, dándoles nuevas formas elegidas por ti. Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando. Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tortura. Un mundo de pisotear y ser pisoteado. Un mundo que se hará cada vez más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. Ojo esto, la nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos, todo. Y estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido antes de la revolución. Repito, y estamos suprimiendo los hábitos mentales que han sobrevivido de antes de la revolución. Hemos cortado los vínculos que unían al hijo con el padre, al hombre con otro hombre y al hombre con la mujer. Nadie se fía de su esposa, de su hijo ni de un amigo. Pero en el futuro no habrá ya esposas ni amigos. Los niños se les quitarán a las madres al nacer, como se les quitan los huevos a la gallina cuando los pone. El instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de una cartilla. Y suprimiremos el orgasmo. Terminado este fragmento que acabo de leer, ¿no les suena la palabra que usan ciertas agrupaciones que hablan de construir, como les decíamos? Noten cómo el objetivo es cambiar lo establecido en pro del partido y crear odio, como ya lo vemos. Algo que se vive hoy en día, por ejemplo, con los hombres en la crítica la masculinidad y cómo nos atacan en los medios. Hoy somos nosotros los malos y nuestra masculinidad perseguida y tratan de deconstruirla, de destruirla a toda costa. Noten cómo se habla del corte de vínculos entre familiares y entre el padre, entre el hombre y la mujer, el padre y el hijo, que este es otro punto que vale la pena rescatar. Y es que el medio o fin de esto es humillar al enemigo. Vean este fragmento siguiente, dice: recuerda que es para siempre. Siempre estará ahí la cara que ha de ser pisoteada, el hereje, el enemigo de la sociedad. Estarán siempre a mano para que puedan ser derrotados y humillados una y otra vez. O sea, el enemigo es perpetuo, la lucha es perpetua, porque de esta forma se perpetúa el adoctrinamiento y se pasa de una generación a otra. Lo que hablaba 1984 es que el enemigo era perpetuo y siempre iba a estar ahí. Por eso, todos los días tenían los 2 minutos de odio contra Goldstein, que era una figura masculina.
frente a una pantalla. ¿Cuánto me recuerda a los medios de comunicación? Frente a una pantalla. Hoy en día, en nuestra sociedad, la masculinidad era lo que Goldstein era al libro de 1984. Y es que, como les decía anteriormente, nosotros somos ese objetivo. Y si cambiamos la palabra hereje que decía este fragmento recién leído, nos calza a la perfección, como hemos visto en el momento, la masculinidad o hombre. Ahora, otro punto que voy a tocar de este maravilloso libro es lo que se llama la discriminación positiva, cosa que no existe, no se puede discriminar de forma positiva, lógicamente. Que eso sea la selección de personas según algunos parámetros por el bien común. ¿Esto no le suena a cuotas de género, por ejemplo? De las que se dan en centros de estudio, trabajos, ascensos. Pues esto pasa ya y pasaba en el libro y cierra puertas a otras personas que son capaces en pro del sexo, de lograr las cuotas de género. Esto es lo que en el libro se llama discriminación positiva. Y es que ahora se antepone el sexo de la persona en vez de su talento personal. ¿Por qué? Porque si no, se supone que estás discriminando, que es un tipo de doble pensar. O sea, ya lo bueno que es el talento personal no cuenta, sino que lo que cuenta es tu sexo. Y parece que está bien. Si no se analiza a profundidad, cualquier persona cree que está bien y por eso tiene tantas personas que defienden este pensar, pero es un doble pensar, ¿verdad? Vean cómo esta palabra de la discriminación positiva también acierta en lo que se vive hoy en día en comparación a la sociedad que describe Orwell. Ahora, otra cosa que hay que notar en el libro es algo que pasa a diario de lo que le comentaba anteriormente, que son los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio hace siempre apología a un enemigo común, como les decía, el cual es necesario para unir a las masas en una sola con un fin unánime. El enemigo común en esta historia es un hombre justamente al que se le señala, a la que se le enseña a odiar a las personas. A las personas todos los días tienen 2 minutos de odio para odiar a esta persona que es una figura masculina y que su nombre es Goldstein. Y él representa el mal en sí mismo, a pesar de que nadie lo ha visto nunca. Goldstein por lo general critica al partido, al INSOC, que recordemos que es el socialismo y podemos hacer analogía de esto no solo como Goldstein siendo hombre o la masculinidad, sino cómo se critica a las personas con calificativos de herejía, como decía el libro, de si no se afilian a las líneas postmodernistas que se siguen hoy en día. Recibimos nuestros minutos de odio, créanme que sí. Y en la descripción abajo sobre este tema dejaré un pequeño video sobre en qué consisten los 2 minutos de odio para que lo vean. Goldstein, siempre que aparece en esta pantalla, afirma que el partido es una farsa, que el gran hermano no existe y que la gente se enoja con él por no pensar como el resto. Goldstein es ese punto y aparte de las personas que se animaron a ser diferentes y por no pensar como el resto, entonces es malo. Vean este paralelismo, por ejemplo, que pasa con las personas que no piensan igual que las tendencias postmodernistas en todos sus aspectos y que ya sabemos cuáles son. Y Goldstein, por no estar alineado y decir, hablar como ellos, es criticado. Ahora, ¿se les parece? ¿Les recuerdan cómo nos ven a nosotros realmente? Nosotros somos vistos como un tipo de Goldstein, ¿no creen? Y ahora, esto lleva a otro punto. Lo de Goldstein lleva a otro punto medular del libro que es su contraparte. O sea, el gran hermano. ¿Qué es el gran hermano y qué es como un punto central en este libro? Incluso más allá de la figura de Winston y de Julia, que son los personajes principales. Por ahí aparece tal O'Brien y todo eso. Ok, bueno. El gran hermano es un medio inteligente que te vigila, que te controla en lo que dices y en lo que haces.
¿No ven esto igual, por ejemplo, a la inteligencia artificial que rastrea palabras, imágenes que uses o cosas que escribas y que si no son políticamente correctas te censuran, te castigan? No es el gran hermano el que sabe tu vida por medio de tus redes sociales o de otras webs. Y lo digo porque conozco una persona que trabaja en una embajada que me contó que para solicitar una visa a cierto país tienen los datos de tus redes sociales, no lo estoy inventando. Y que no hacen, que no es el gran hermano también el que vigila con el celular, que sabe incluso hasta dónde te ubicas y las personas que sepan de informática saben que no estoy inventando y que esto pasa y que incluso saben a qué actividades asistes. ¿Mm? El gran hermano, amigos, existe. No estoy inventando, no es una teoría conspirativa, el gran hermano existe. Y al momento de ver esto, sabe quién soy, sabe quiénes son ustedes, sus IPs, sus likes, sus gustos. Como ya vimos que Facebook fue incluso a una demanda por haber compartido información de las personas. La inteligencia artificial que capta las palabras que decimos para generar censura automática. Incluso en este momento, hermanos, nos están viendo, nos pueden estar juzgando de paracrimen y nos pueden censurar. Sobre este tema en sí, el libro advierte, veamos, todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que posean la suficiente importancia para que se mencione, para que merezca la pena vigilarlos, podrán ser tenidos en cuenta durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les corta toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia existía la posibilidad de forzar a los gobernados no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino a la completa uniformidad de la opinión. Ya van amarrando cabos sueltos sobre lo que pasa, sobre quiénes son Goldstein, quiénes son culpables de paracrimen, quiénes son usados y manipulados por el partido y víctimas de doble pensar y demás cosas que explica el libro. Es preocupante, la verdad, es que llegamos a esto, llegamos a lo que Orwell nos había dicho ya en la novela de 1984, se cumplió y ya es realidad. Y nosotros somos víctimas ya de este sistema. En 1984 no existe la privacidad. Nos vigilan. Hasta en un cuarto te vigilan. Es parte del Estado y de la forma de vivir de las personas de esa época, según el libro. Y por lo tanto se da a la sociedad eh, una epidemia de soledad, como pasa hoy en día. El gran hermano está en todas partes. El IMSOC o el Estado separó a las personas. Y hoy incluso estamos viendo epidemias de soledad, que es una enfermedad declarada en Europa. Y es que vale la pena rescatar que al final del libro, el personaje principal, Winston, se le hace cambiar de pensar para que adopte las ideas del partido, para que no piense como Goldstein, que era lo que él estaba pasando. Y se rehúsa a hacerlo. Winston había sido capturado eh, y por medios de tormentos corporales y crueldad se le convence de algo que el libro menciona muchas veces, que es 2 más 2 no son 4, sino que son 5, como el partido impone. Y esta transformación se le obliga también a hacer a Julia, al punto de que a pesar de que fueron amantes, cuando se ven de nuevo no sienten nada. El partido, por su adoctrinamiento forzado, aniquila hasta el amor entre las personas y hace creer a la gente de que 2 más 2 son 5, sin que duden o sin que critiquen eso. O sea que incluso un macho que se diga hembra, sin serlo, la gente va a creer que lo es porque el partido lo dice, porque 2 más 2 son 5, ya no son 4. Las cosas ya no tienen lógica. Aunque sean como sean y sepamos que son como son, en el mundo de 1984, 2 más 2 no son 4, son 5.
Y es lo que pasa hoy en día también. ¿Cuántas cosas en nuestra sociedad son 2 más 2 igual a 5? Esa es la razón por la que el partido aniquila, la que dicta el ejemplo actual de que todos los hombres somos malos por ser hombres. O sea que es un razonamiento forzado de 2 más 2 son 5, por dar otro ejemplo. Y sobre esto se puede ahondar muchísimo más. Ustedes pueden razonar sobre estos ejemplos. Por ejemplo, en la conformación de la familia se puede ver. Y bueno, ya creo que hemos visto cómo este libro se adapta mucho a la realidad, pero hay un tema fuera de nuestra filosofía o de lo que nos incumbe hoy en día que quería dejar como una curiosidad justamente para el final, para que vean qué tan profético es este libro, que si no lo tienen, los insto a que lo compren y lo lean. Y dice lo siguiente, vean qué curioso. El partido dice que la Tierra no es redonda y se ejercitaba en no entender los argumentos que contradecían esta posición. No era fácil. Había que tener una gran facultad para improvisar y razonar. Por ejemplo, los problemas aritméticos derivados de la afirmación de 2 más 2 son 5 requerían una preparación intelectual de la que se carecía. Además, para ello se necesita una mentalidad atlética, por decirlo así. La habilidad de emplear la lógica en un determinado momento y en el siguiente desconocer los más burdos errores lógicos. Era tan precisa la estupidez como la inteligencia y tan difícil de conseguir. Muchas gracias a todos por escuchar este video en el año de 1984 en el que ya vivimos. Y sobre todo espero que al Big Brother no le moleste tanto lo que este Goldstein ha dicho bajo el crimen del doble pensar. Muchas gracias.